Esta vez tenemos a la dueña del niño, a la de la idea de la brújula. Pero yo era de las pocas asesoras de un departamento administrativo que iba a Consejo de Ministros, porque el respaldo del presidente Uribe era total. Y me acuerdo que nos embarcamos todos a sacar adelante esa brújula. En ese momento todo el mundo decía que esto era una estupidez. Lo que hoy hay en minería y en sector energético minero, ¿sí? Lo que el DANE llama minas y canteras, es un fracaso. El primer dato interesante que sacó la brújula minera es que oponerse a la minería no da votos. No. La verdad es que la Constitución del 91 está incumplida en muy buena parte de su contenido. Y este es uno de ellos. Para entender cuáles son las necesidades que más duelen en el Chocó, en la Guajira, en Boyacá, en la Amazonía, para conectarse con el territorio. Por sí mismo. Todo lo que uno pudiera descentralizar, debería descentralizarlo. Claro. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas esté viendo o oyendo este podcast. Nuevo capítulo de Brújula para un Mundo Minero. Esta vez tenemos a la dueña del niño, a la de la idea de la brújula, tenemos a la mamá del niño acá y como una invitada además que queríamos tener desde hace rato y muy contentos porque vamos a conversar de dos asuntos que son lo mismo, que es el diálogo y la descentralización en el asunto minero. Silverio. Bueno, podríamos llamar la Navidad, la minería en la Navidad. Sí. Bueno, no, qué bien, Claudia, qué grato tenerla. Muchas gracias. Qué honor, sí, porque sabemos pues que los conocimientos no solamente del sector minero energético, sino también de la estructura del Estado, ¿sí? Yo solamente quiero decir que una de las grandes reformas que se hicieron en el Estado, fue aquí dirigida, patrocinada, promovida por... Sí, como ministra consejera para ese momento se llamaba competitividad, ¿ya empezó a llamarse? No, la reforma del Estado fue un programa presidencial, el programa de renovación de la administración pública, el PRAP. Sí. Cuando todo el mundo creía que yo estaba en Palacio y que era ministra consejera o una consejera presidencial y yo era asesora grado 12 del director de Planeación Nacional. Bueno, hay que tener en cuenta que también Benedetti está asesor de grado 3, lo cual desprestigia totalmente ese cargo. De Planeación Nacional. Bueno, de esa planeación en ese momento, no es la de ahora. El director era Santiago Montenegro, pero yo era de las pocas asesoras de un departamento administrativo que iba a Consejo de Ministros, porque el respaldo del presidente Uribe era total. Era total. Y luego continuarse ya como asesora directa del presidente, luego embajadora. Y luego fui embajadora en Suiza. Y luego fui ministra consejera de la presidencia, ahí sí. Y luego de eso se embarca en una tarea que fue, digamos, bastante emblemática y era, primero, empezar a hablar de minería a gran escala. Conseguir que el sector de minería a gran escala, porque hoy en día todos vemos a la Asociación Colombiana de Minería muy fuerte, muy poderosa, pero no sabe el recorrido que tuvo que hacerse de carácter estratégico, porque eso antes era como un asunto ahí en la ANDI, luego empezar a hablar de minería a gran escala para que luego de que ya todo el mundo reconozca minería a gran escala, recoger los otros gremios bajo una misma sombrilla. Tal cual. Y eso fue un ejercicio estratégico delicado porque todo esto de la minería como es tan variada. Y entonces se creó SMG, la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala. Sociedad de Minería a Gran Escala. Y entonces eso fue lo que terminó permitiendo que ya se volviera esto en la agenda y recoger todos los temas mineros. Y en ese momento, todavía siendo SMG, fue cuando Claudia trae una idea al doctor Lemón y le dice, oiga, vi una cosa en Chile que se llama el barómetro minero. Y entonces, pero eso nunca se volvió a hacer. Pero nosotros necesitamos hacer una encuesta. Y entonces se juntan con Silverio y el doctor Lemoine y Claudia, y yo estaba ahí viendo, yo estaba en hay que hacerla. Y me acuerdo que nos embarcamos todos a sacar adelante esa brújula, y me acuerdo que en ese momento todo el mundo decía que esto era una estupidez. Hace 11 años se trajo esa idea. Incluso, no sé si se acuerda Silverio, Claudia, también
cuando hicimos las primeras reuniones con la Agencia Nacional de Minería. Durísimo. Y que todo el mundo dijo eso, nos van a llegar la Contraloría si hacemos ese estudio. Y salimos todos como diciendo, bueno, a Claudia me acuerdo que dijo algo así como, se voltea y le dice al doctor Lemoine, le dice, bueno, nos dijeron que no, entonces toca hacerlo. Algo así. Eran otros momentos, ¿no? Yo me acuerdo, pues comenzaba el gobierno de Juan Manuel Santos y entonces la minería formaba parte del plan de desarrollo, era la locomotora dinera con otro sector, infraestructura, agricultura y tal. O sea, era, digámoslo, muy importante. Yo creo que independientemente de lo que uno diga en su momento, fue una decisión de Estado muy importante, o sea, haber incluido a la minería, digámoslo con eso. Claro, esa exposición tan alta de la minería llevó a una reacción, así como cuando usted no era famoso, nadie lo voltea a mirar, pero cuando usted es famoso, entonces comienza, digámoslo, los ataques. Eso, digámoslo, pasó. Se hicieron cosas muy importantes, yo creo que en estos años, sobre todo en los primeros años, yo creo que eso fue, digamos, lo importante. Luego ha entrado en una situación, se entró en un letargo y ahora las condiciones son absolutamente distintas, no hacia mejor, sino a lo peor. Porque yo me voy a adelantar para decir que el gobierno, lo que hoy hay en minería y en sector energético minero, ¿sí? Lo que el DANE llama minas y canteras, es un fracaso. Pero venga, antes de hablar de fracasos, hablemos de Hagámosle. Muy bien. A mí me parece que ese sí fue un éxito total. O sea, yo era la directora ejecutiva del sector de la minería a gran escala y estuve en Chile y un gran amigo mío que ha sido embajador y que trabajó con el presidente Lagos me presentó a la directora del Minero Barómetro. Sí. Y en efecto, vine con la idea, se la conté al doctor Lemoine y fue el doctor Lemoine el que llamó a Silverio, o se la conté a Silverio y Silverio llamó al doctor Lemoine y a ti, Jaime. Y entonces, la motivación, la gran motivación, lo que a mí me gustó en ese momento es que en ese entonces y ahora también el mundo minero se gana su reputación o se habla sobre él con base en percepciones, en prejuicios, en convicciones, buenas, malas o regulares, y no había la data que lo respaldara. Por ese entonces había unos políticos de Bucaramanga y de Santander que se estaban haciendo elegir con base en oponerse a la actividad minera en los municipios de Betas y de California. Rodolfo Hernández. Y entonces, el primer dato interesante que sacó la brújula minera es que oponerse a la minería no da votos. No votos. Y todo el mundo creía que sí. Entonces, un poco nuestro discurso en ese entonces fue, pongámosle la data, veamos y midamos la percepción de la ciudadanía, no de los intermediarios, no de los políticos que con un olfato de yo no sé dónde dicen me da rentabilidad política atacar este proyecto o me da rentabilidad política apoyar este proyecto. Ellos no son los portadores de la verdad y ni siquiera están transmitiendo lo que los ciudadanos de esas comunidades opinan. Al contrario, creen que son el emisor del mensaje y que son ellos los que van a convencer a la gente de si algo es bueno o malo. Y el tema es al revés. El tema es sondear la realidad de las opiniones, de la opinión de la gente, de las comunidades y contarle al país lo que está pensando la ciudadanía de una manera técnica, transparente, sin manipulación y sin prejuicios. Esa fue la motivación de la brújula minera. Sí, y 12 años después, uno de los grandes aliados de la brújula LATAM es el Gremio de Chile, que nosotros somos los únicos que mantuvimos el juicio de hacerlo anualmente y el Gremio de Chile es ahora el que usa la brújula minera LATAM. Y entonces cuando fuimos a buscar el apoyo del gobierno nacional en ese momento nos dijeron, pero es que esto está sobrediagnosticado, no botemos más plata en diagnosticar, y no entendían la importancia de respaldar las afirmaciones. Y de la opinión pública, y gestionarla. de saber lo que la gente de verdad está pensando y no lo que uno quiere que piensen o de lo que uno los quiere convencer. Y en mi gremio los empresarios tampoco nos copiaron, Jaime. Pero ahí sí fue una cuestión de recursos. O sea, estábamos metiéndole a fondo el tema de posicionamiento de la industria,
teníamos ya unas ideas bastante interesantes y no fui capaz de convencer a mi junta directiva que este tema era una prioridad. Pero les agradezco de todo corazón que ustedes hayan tenido la visión, la tenacidad de continuar y de multiplicar, porque ya existe para otros sectores. Sí. Entonces me parece... Y para 10 países. Brújula Minera se hace desde hace 5 años en 10 países de América Latina. Bueno, eso no es un fracaso, eso es una historia de éxito. Sí. Muchas gracias. Y ahí hay un punto chévere que acaba de anotar Claudia y es cierto. Puede que dé votos para un concejal y puede que dé votos para un senado, pero no para el ejecutivo. Y oponerse a los proyectos mineros no da votos para el Ejecutivo y de hecho uno de los grandes vacíos electorales o políticos que tiene este gobierno ha sido oponerse al sector minero energético. En todo lo demás le ha ido bien. Bueno, pues, no bien. Bueno. Le ha ido, pero que todo lo demás le ha ido bien. Pero en opinión pública, sí, la mayoría. Hay muchas cosas que la gente le compra, como el pobre contra el rico y la cosa, pero eso hay claro, porque las variables muestran, por ejemplo, la paz total. Casi el 70% dice, olvídelo. Sí, un desastre. Sí, tienes razón, se me fue la mano. Solamente una aclaracióncita, es una aclaración. Ahí hay una desconexión muy de fondo. Porque usted cuando ya está en el Ejecutivo, usted necesita sacar proyectos. Es lo que espera la gente que usted haga. Que saque las cosas adelante. Y tiene usted un gobierno, y ahora sí entremos al tema de lo que nos pone en cuestión y es el tema de la descentralización, el cambio al sistema regional de participaciones sin ingresos, sin aumento en ingresos para el Estado. Eso es inviable. Bueno, yo quiero decir una cosa para complementar eso. Mire, en el año 1911 se presentó un proyecto al Congreso de la República en la Cámara de Representantes creando el Ministerio de Agricultura, Industria y Minería. O sea, ¿y sabe por qué decían? Porque la agricultura, está bonito el título. No, porque la agricultura y la minería eran industrias extractivas. ¿Sí? Incluso después cuando se cambió a Ministerio de Comercio, Agricultura y Ganadería, y también se siguió pensando, digámoslo esa vez. Y luego se cambió y se volvió Ministerio de la Economía. Y en el año 1947 nace el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora es Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero claramente se pensaba que... O sea, el Ministerio de Minas como cartera es más antiguo que el de Agricultura. No tanto. El brazo financiero sí, porque la Caja Agraria, por ejemplo, nace en el año 1932. ¿sí? Y luego, digamos así, pero es que se decía que era extractiva. Incluso se metió todo en una época en el gobierno. El sector López, primario se consideraba todo esto. López Pomareo creó el Ministerio de la Economía y ahí metió todos esos sectores, ¿no? Todos esos sectores los metió ahí. Y en el año 47 sí se abrió el ministerio. Ahí hay una serie de dualismos que hoy son inconcebibles. O sea, industria, agricultura en el mismo ministerio, minería y agricultura en el mismo ministerio. Eso ya hoy no existe, pero en ese momento se decía, estos son industrias extractivas porque explotaban el campo. Sí, actividad económica en lo rural. En lo rural, exactamente. Entonces, digámoslo, es bien interesante. Y eso hoy, digámoslo así, hoy es por otra cosa. O sea, lo que está pasando con el sistema general de preferencia es una especie de grito regional. De participaciones. ¿Sí? Es un grito regional. Sí. Mire, en Colombia, en el año 1960, ¿sí? Si uno suma todos los impuestos del país, nacional, departamental y municipal, desde predial hasta renta a empresas, ¿no? O sea, todo el 70% se lo apropiaba el gobierno central, nacional. El año pasado, en esto, el gobierno nacional se queda con el 89% de los recursos fiscales, o sea, tributarios del país, no de la nación ni nada, sino del país. O sea, por cada 100 pesos, 89 van al gobierno central, 7 a los municipios y 4 a los departamentos. Esa es una relación absolutamente perversa. Y eso lo que ha llevado es a ahondar una serie de desigualdades a nivel local. Bogotá en el año 60 era 20% del PIB, hoy es 27%. Y en Bogotá, siendo Bogotá una región más, o sea, hay que interpretarlo así. Pero lo que se dice es que Bogotá es la que mayor cantidad de recursos genera desde el punto de vista fiscal. Mentiras. Ecopetrol, por decir algo,
¿dónde obtiene los recursos? Declara en Bogotá, sí, pero lo está en los territorios, ¿no? La minería es quizá el ejemplo. Mire, yo en la universidad tuve 2 profesores que fueron muy queridos, que se llamaban Chucho Bejarano, ¿sí? Buenísimo, y Absalón Machado. Y ellos decían, la mejor manera de lograr una descentralización escogiendo sectores como la minería y la agricultura y darlos, de entregárselos más el poder a las regiones, ¿no? Cosa que, digámoslo, no pasa. Entonces yo sí creo que este tema es súper importante y constituye el primer elemento. No debe ser el único, en el entendido que una política de descentralización tiene más elementos. Tiene que ser transparente, tiene que ser competitiva, hay que competir, las regiones tienen que competir, tiene que ser colaborativa, las regiones tienen que colaborarse en solución de problemas. No tiene sentido que en cada pueblo haya un hospital y todo el mundo pida, digámoslo, un hospital. Tiene que integrar esfuerzos a nivel regional. Es una gama grande. Usted ha estado en las 2 puntas y además usted sabe lo que es reformar el Estado y lo que se viene ahorita como consecuencia. Yo quiero anotar una cosa curiosa. En todos los capítulos que hemos hecho de La Brújula, es la primera vez que Silverio y yo nos encontramos igualitos frente a una oposición. Yo dije, bueno, vamos a hablar del Sistema General de Participaciones. Yo sí estoy de acuerdo, dije como esculpándome cada vez que salgo con una mamertada. Y Silverio me dijo, yo estoy de acuerdo. Y Clau también me dijo, ¿estás de acuerdo? Clau, se viene esa discusión de reformar el Estado y usted ha estado en eso. Con el nuevo curso. ¿Cómo ve la cosa? La verdad es que la Constitución del 91 está incumplida en muy buena parte de su contenido. Y este es uno de ellos. Colombia, en el papel, es un país descentralizado desde el punto de vista administrativo, pero el gobierno nacional central ha sido tímido, por decirlo menos, en cuanto a entregar competencias y recursos a los entes territoriales. Por el contrario, por ejemplo, en el Sistema General de Regalías, lo que hemos visto es un retroceso, con el argumento de que los recursos están mal ejecutados en lo local y que se están robando los recursos, que hay corrupción, que no se están viendo en la ejecución y entonces recogen competencias. Sí. Y me parece que es una reacción absolutamente errada. Lo que desde nuestro punto de vista hemos propuesto que se haga, y no sé si lo dijo la misión de descentralización a la que desafortunadamente no fuimos invitados, es que lo que se debe hacer es construir capacidad institucional local. La unidad administrativa más cercana al ciudadano, ¿cuál es, Silverio? El municipio, el departamento. Esas son las unidades administrativas más cercanas. Y que hoy en día son más fuertes que en los 80. Es que la gente piensa que va a ser la misma vaina en los 80. No, son los mismos municipios. Pero tienen no todos pueden avanzar. Heterogéneas. Pueden avanzar, pero no tienen la plata. Y en la Colombia profunda son entidades que no tienen las competencias ni técnicas, ni administrativas, ni de capital humano, ni de conocimiento, ni de nada. Pero entonces, en vez de recentralizar al país, nosotros hemos sostenido que la descentralización, para cumplir fielmente la Constitución del 91, que tiene todos los instrumentos constitucionales y jurídicos necesarios para que Colombia sea realmente un país descentralizado, esa descentralización debería ser progresiva, selectiva y temática. Es decir, cojamos un tema, las regalías. Las regalías es una fuente importante de recursos del país y siempre ha habido esa sospecha de que se las roban, que no se ejecutan, que no sé qué, y por evitar eso y por poner un modelo de regalías diferente como lo hicieron, ¿se acuerdan de la mermelada de la tostada? Bueno, eso viene, ministro de Hacienda, eso viene de ahí y en el papel eso funcionaba bien, era atractivo de tener unos indicadores de pobreza, regiones de frontera, indicadores en donde sean, así tuvieran o no tuvieran actividad minera, que las necesidades básicas estaban insatisfechas por debajo del promedio del país. En fin, tenía unos criterios técnicos interesantes y se recogieron esas competencias para volverlos a irrigar a través de los OCAD y todos sabemos qué fue lo que pasó después con eso, ¿cierto? ¿Qué tal si hubiésemos hecho lo siguiente? Una descentralización progresiva. Cojamos regalías, que es una fuente importante de financiación. Cojamos el territorio de La Guajira y el Cesar, por decir algo. Vamos a construir esa capacidad institucional de las secretarías de planeación, que son las que estructuran los proyectos, deciden a dónde va la inversión, le hacen monitoreo.
construyamos capacidad técnica local de los entes públicos que tienen que ver con el tema. Pero no se lo dejemos solo al sector público. Cojamos las cámaras de comercio, las UMATA, que me han dicho que son entidades que están en todo el territorio nacional y que pueden ser técnicas, cojamos las universidades y que suplan los vacíos que hay para una correcta ejecución de las regalías en el orden territorial. Entonces, si el vacío en la ejecución de regalías es la estructuración de proyectos, a ver, universidad de donde sea, vamos a ser estructuradores de proyectos. Y así, y el hecho de que haya... Ahí yo creo que hay un punto importante, Clau y Silverio, y es que no podemos partir de la base que los municipios tengan la misma debilidad humana e institucional que hace 20 años, porque Correcto. Hoy en día el municipio más pecueco tiene 3 profesionales. Yo sé que no es suficiente y yo sé que hay que fortalecerlo más, pero si mantenemos ese prejuicio nunca les vamos a dar nada. Empieza uno por un diagnóstico de qué tan buena, eso se mide, Planeación Nacional mide. Fernando Cepeda Ulloa decía que el acuerdo entre en Colombia y los territorios y los alcaldes y los territorios era lo siguiente: hay un problema, lo resuelve usted, la alcaldía. ¿Hay plata? Me la gasto yo, el gobierno nacional. Porque es que, mire, en el término de asignación de los recursos hay 2 componentes. Un componente que es lo que es mi temor, digamos, lo que puede pasar ahora, es que el gobierno ceda los recursos y él se queda con la ejecución. Ojo, eso es gravísimo. Mire, lo que ha pasado en Colombia es precisamente eso, bajo la soberbia, la prepotencia centralista y de creer que son los brillantes, ¿no? Creen que en las regiones son corruptos. Mire, lo que está pasando en la presidencia de la República con la unidad del desastre, yo la llamo la unidad del desastre, esa vaina es brutal, y con muchos proyectos. Mire, hace 7 años ocurrió lo de Mocoa, las inundaciones de Mocoa, no las han arreglado. El distrito de la ranchería en La Guajira. Hay que entregárselo a los entes territoriales que tienen todo el incentivo. Que tienen todo el mecanismo. Digamos, entre los vecinos que tienen que responder. En el Tolima hay un proyecto que se llama el Triángulo del Tolima. Le han metido más de $1 millón y eso está absolutamente quedado. Pero tú decías algo muy importante, que era el tema de la planeación. Yo creo que te necesita una voluntad para integrar muchas cosas. O sea, el Departamento Nacional de Planeación es un departamento pues, que tenía esa visión. Me acuerdo los ratones de laboratorio, cuando miramos el estudio del cura Lebret en los años 50, que fue donde nació, en el año 58 nació Planeación Nacional, buscaba que esa misión de planeación integrar al país. Y eso es uno de los trabajos que tiene que hacer Planeación, porque Planeación Nacional es la entidad que mira la inversión. O sea, la inversión... Le complemento, ¿sí? Silverio. En alguna oportunidad, hace algunos años, no muchos, pocos, realmente tuvimos la oportunidad de asesorar a Planeación Nacional para pensarse hacia adentro y hacia afuera. Y una de las grandes recomendaciones fue conectar a Planeación con los territorios, no solamente para acompañar a los territorios a tener capacidades institucionales y a ejecutar las políticas públicas como se ven desde el punto de vista técnico desde Planeación Nacional, sino para inspirar la política pública, para entender cuáles son las necesidades que más duelen en el Chocó, en La Guajira, en Boyacá, en la Amazonía, para conectarse con el territorio, que los que están aquí en el centro se conecten y que sea insumo para las políticas públicas. De verdad, no de mentiras. Mire lo que hacen con los planes de desarrollo. Sin intermediarios, o sea, sino que de manera directa. Los planes de desarrollo en el país se dice que deben conectarse y que el plan regional, plan departamental o municipal de desarrollo debe estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Hay planes de desarrollo local de los nuevos gobernadores y de los nuevos alcaldes que se hacen antes que el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo nacional ni voltea a mirar a las regiones en los planes de desarrollo regionales. Entonces, están en planetas distintos, no están conectados. Ese es el principal punto. La reforma al Sistema General de Participaciones, en principio, pensaría uno que es una buena cosa para el país, porque hay una descentralización, espero, de las competencias, los recursos y la ejecución, como dice Silverio. Entiendo que está condicionada a una ley de competencias. Sí, como debe ser. Porque la Constitución lo dice claramente. No pueden haber delegación de competencias si no existen los recursos suficientes para lograrlo. Porque competencias se les ha delegado a los municipios. 346.
la Carta de los Ministros de Hacienda comete ese error básico, es decir, no, primero las competencias y luego repartimos los recursos. No, nunca se hace eso. Hasta en la casa de uno dice cuánta plata tengo y en función de eso gasto. No es al contrario. Y lo segundo que me parece que está condicionado es que debe ser progresivo, es decir, no es de una. Entiendo que es hasta el 2037, 2038 que se da esa progresividad. Sí. Eso tiene un poquito que ver con lo que les dije ahora. Ahora, esa descentralización debe ser progresiva, selectiva en los territorios y temática, hacer una misión de descentralización, pero no para hacer un estudio más, sino operativo. Ir a los territorios. ¿Y cuál sería el efecto? Mira. ¿Ustedes ven algún efecto de esta reforma positivo o negativo, pero como sea, al sector minero? ¿Ustedes creen que esta reforma va a traer alguna manera? Yo creo que hay dos sectores, que son la agricultura y la minería, que podrían ser los pilotos, digámoslo así, porque son los sectores que más ocupación y más están en los territorios, ¿no? Digámoslo, ese es un punto. Más asociados están con el territorio. Con el territorio. Yo creo que podría ser. Minero energético, digamos. Sí. Digámoslo, minero energético, sí, válido, o sea, pues en el entendido que estamos, en el caso eléctrico está mucho más diseminado y tal la cosa, pero tiene una concepción distinta. Yo creo que el sector eléctrico, nosotros nos hemos pegado una enredada brutal inventándolo la fórmula A, B, C, D y aplicándole la X con la A, y eso enreda. Y lo que está pasando en la costa es absolutamente dramático en términos de tarifas, porque hay unos subsidios y los quitan y los ponen. No, lo que está pasando en el sector energético, nos vamos a alejar un poquito, es que el diseño institucional de una comisión de regulación, de un gobierno y de un legislativo que dan lineamientos de política pública, hay unas entidades que ejecutan esa política pública, hay una autoridad de regulación económica que es la CREG, colegiada, relativamente autónoma, independiente y técnica, y una superintendencia de servicios públicos que es quien supervisa esa estructura institucional moderna y eficiente, tal vez que requiere ajustes, hoy en día está desmantelada. Correcto. Bueno, pero volvamos al sector minero, porque yo sí quiero saber esta reforma del Sistema General de Participaciones, porque además yo creo que debemos titular este capítulo así: reforma del sistema de participaciones. ¿Qué significa para el sector minero? ¿Qué creen que pueda tener? Y Claudia, digamos, como esa reforma al Estado, porque detrás de esto no es solo la plata, es una reforma de todo el sistema de competencias. ¿Qué va a significar para los municipios productores de minerales? Bueno, no sé exactamente las competencias, por eso se necesita la ley de competencias, ¿no? Exactamente cuáles son los temas que se van a entregar a los municipios que van y departamentos que van dentro de esta reforma. Pero desde el punto de vista más conceptual, cuando uno entrega competencias, disminuye tamaño arriba. Sí. Y eso es muy importante. Y eso compensa recursos. Por ejemplo, libera recursos de funcionamiento se han dado el lujo de montar para que van a un funcionamiento tal vez territorial, pero que también libera recursos para una mayor inversión conectada con las necesidades del territorio. Lo importante es que se haga bien. Entonces yo sí creo que ahí la Contraloría General. La de la Nación. La de la República. De la República. El otro día supe que es la República porque es la res pública, que es el patrimonio, y la nación es otra de la cosa, nación, de la nación, que es de las personas. La otra vez me explicaron porque era república y nación. Yo entre otras, por ejemplo, le entregaría literalmente la supervisión de las regalías, que hoy está en parte en Planeación Nacional y fue parte de nuestra propuesta de reforma al DNP, entregarle esas competencias de supervisión a la Contraloría, para que sea la Contraloría quien le esté haciendo el acompañamiento, que los recursos que se están dando a los entes territoriales pues se ejecuten correctamente según los estándares y los lineamientos generales, y que no haya ni corrupción, ni abuso, ni desviación, ni nada por el estilo. Y que además gobiernos locales más fuertes van a hacer sentir a las comunidades como con una mejor condición de conversación con las grandes empresas, porque hay un problema de balance de poder, y es que la empresa no puede renunciar a su poder como abogados, como económico, como de relaciones, no debería. No. Pero una comunidad que no tiene ese poder necesita un Estado presente fuerte para que se sienta hablando
dialogando Yo creo que eso le daría en buenas mucha más condiciones. gobernanza Gobernanza local. Puede que tenga una transición difícil mientras todo el mundo se acomoda, etcétera, pero dar mayores competencias con los respectivos recursos y la Al responsabilidad. gobierno local los fortalece. En la minería eso es válido también. Sí. Mire, en la minería eso es absolutamente válido. También pasa en otros. En el medio ambiente también ocurre lo mismo. Las CAR con el Ministerio del Medio Ambiente y la ANLA. O sea, eso es, digámoslo, una maraña. Cada uno opera por sí mismo. Todo lo que uno pudiera descentralizar, debería descentralizarlo con la debida regulación, estableciendo de reglas y la supervisión. Hasta hace poco, pues el caso de Antioquia, con lo que tú lo conoces perfectamente, con el tema de la titulación y el tema de que manejaba Antioquia. Que la Secretaría de Minas. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Hubiésemos replicado ese modelo. Si tiene desajustes, pues se ajusta. Ahí hay un ejemplo específico de centralización. Si había algo que había que descentralizar, era eso. Sí, era eso. Lo mismo pasa con los distritos de riego, con todo. Hay una gran cantidad de actividades. Todas esas actividades que manejan sabiondamente desde Bogotá, ¿me entiende? Podrían en un momento dado cederse en coordinación. Lo mismo pasa con las Contralorías. La Contraloría General con las Contralorías regionales, tener unos vasos comunicantes muy bien. Yo creo que las regionales y las locales sí hay que acabarlas. Porque son unos nichos de corrupción. Muy fácil de cooptarlas, sí. Pero venga, volvamos a este tema de fondo. Y es que usted empezó este programa diciendo, eso es un grito, ¿cómo es? Una grito regional. Un grito de auxilio, una pedida de auxilio. Y de verdad, a donde uno va, cualquier plataforma de diálogo, cualquier mesa de discusión entre opuestos o cualquier tema sectorial, todo mundo pide mayor autonomía regional. Es que pasemos ya aquí al último trecho, que es el que nos tiene aquí, digamos, pues todo esto nos tiene acá, pero aquí se cierra el asunto. Yo creo que en la vida es como un cajoncito de herramientas donde uno va dejando tornillos, y de pronto hay un momento en la vida que uno dijo, para eso era que necesitaba este tornillo, para eso era que... Entonces aquí, digamos, en el caso de Claudia es muy chévere porque... digamos, nos sirve mucho para hablar de este tema por su experiencia en la reforma del Estado, por su experiencia minera y ahora, digamos, que lleva ya varios años enfocada como, digamos, como insistiendo en el diálogo social. En el diálogo de todos para sacar adelante este sector porque ya se le volvió, país. Se volvió la loquita de la conversación. País, no solo el sector. En eso, pero digamos para el sector minero. Yo sí creo, y ahí también Silverio, usted que también es de la región, ya lo hemos dicho en todos los capítulos, Tolima, origen de los grandes próceres de Colombia. La altivez del Pijao, o sea. Importante región del país, pero sí, digamos, una de las cosas que dificulta más la conversación a nivel local es que no hay un Estado, los gobiernos son muy débiles. O sea, oponerse a la minería y a los hidrocarburos es un ejercicio de debilidad porque usted se opone cuando está en la oposición. Por eso es que los gobiernos de izquierda, cuando llegan al gobierno, a excepción de este, que es la excepción, reconocen la importancia de sacar adelante la minería y los hidrocarburos. Así ha pasado en toda América Latina. Este es el único que no lo ha hecho así. Y un gobierno débil, una alcaldía débil, se aferra a prohibir proyectos porque pues, le permite ese nicho. Ahora que se fortalezcan los gobiernos locales, yo sí creo que se vuelve un cambio en la conversación a nivel local de entre las comunidades y los proyectos mineros, porque además va a haber una autoridad local fuerte, robusta, con autoridad, con capacidad, que de alguna manera va a nivelar la conversación. Es que así uno quiere ser justo en ese diálogo. Pero hay una cosa y es que detrás del tema de la debilidad y la fortaleza, aparente esa fortaleza porque finalmente maneja los recursos, eso se retroalimenta. Cuando el municipio es fuerte, pues entonces porque tiene posibilidad de sobrevivir y de manejar, digamos, los recursos. Cuando es débil, eso se alimenta. Es que cuando hay una recesión, ¿quiénes son los que llevan la peor parte? Los pobres. Sí. Y las pequeñas empresas, porque ellos son muy vulnerables. Lo mismo pasa aquí, entonces eso no se alimenta. Entonces, hay ministros que dicen cosas como las siguientes. Lo escuché diciendo a un exministro, es que ¿qué tal los recursos mineros? ¿Por qué no cogemos esos recursos mineros que sean de las regiones? Es que un momentico, los recursos mineros son de las regiones. ¿Me entiendes? Sí. Es que van y vuelven. Van y vuelven. Digámoslo, ese es el tema. Llegan al centro y ya gastados. Y la otra parte es,
96% de las empresas en Colombia son pymes, pequeñas y microempresas. Sin duda. Y 4% son medianas y grandes. Y entonces dice, pero es que tienen que hacer mayor esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal se reproduce también a través de inversiones y a través de recursos que pueden ellos utilizar para reproducir su aparato económico. Pero digamos, volvamos al punto. Y la minería garantiza la reproducción de los recursos económicos de los municipios siempre y cuando haya descentralización. Es un encadenamiento sin la menor duda, no solamente desde el punto de vista meramente de la producción, sino de la cadena. A otros sectores, sin duda. ¿Y cuál va a ser qué papel debe jugar el sector minero en esa discusión de las competencias? ¿Qué deberíamos pedir? Que usted hizo una reforma del Estado, entonces sabe cómo se hacen las morcillas. Para un empresario es muy importante, a un empresario lo frustra tanto como a la comunidad que sus recursos no se vean impactando positivamente a su región. Sí. Entonces, por supuesto que debemos participar en esta conversación de una mayor descentralización, de que los recursos se queden en las regiones en donde están las operaciones y los yacimientos y sus áreas de influencia, de asegurarse de que se invierten correctamente y que están mejorando la calidad de vida de las comunidades donde están. La actividad mineroenergética es una actividad que tiene un impacto en el entorno importante, eso nadie lo va a negar, pero la relación costo-beneficio tiene que ser positiva, tiene que haber un beneficio mayor al costo y eso solo se da cuando la comunidad siente que tener una actividad mineroenergética o de infraestructura o de vial o de puentes o de lo que sea, bien, está mejorando su calidad de vida, le está mejorando su movilidad, está siendo sostenible, por supuesto, está generando empleo, está pagando impuestos y gracias a eso, pues las autoridades locales pueden mejorar la prestación de bienes y servicios a esa comunidad. Casi que uno debería poner, este puente fue financiado con las regalías del Cerrejón, esta escuela fue construida. Pero le agregaría algo más, yo cambiaría las palabras cesión, transferencias por participación. Es que los recursos públicos no son de la nación, los recursos públicos son del territorio, son de todo el país. Entonces, por ejemplo, el tema de regalías, muchas veces lo que dice, casi que la gente lo interpreta como un regalo que le están dando. Son de la nación, pero no del gobierno central. Correcto. Porque es que ahí está la confusión. Incluso nosotros terminamos confundiendo la nación con el gobierno central. Correcto. Sí, no, pero no, es distinto. Pero lo que iba a decir es que además no solamente la gran minería, ahora dijimos, lo mismo pasa en el sector minero energético que en el resto del país. El sector empresarial a gran escala no es el 3-4% de la totalidad de los empresarios de la nación. Qué bueno también que el pequeño minero formalizado y el mediano e incluso la minería artesanal y regional, ancestral y artesanal, que deben pagar y contribuir. Es que él tiene una mano pesadita cuando se habla de minería artesanal. Que deben contribuir también. Estamos educando a Silverio. Lo estamos haciendo mejor persona. La minería artesanal es distinta a la minería ilegal. Total. Esa es mi teoría, que no me la ha querido entender. Claudia, no me la ha querido entender que la minería artesanal es distinta. Llevamos 2 temporadas, es otro Silverio. Pero lo que quiero decir es que esas inversiones no solo vienen de la minería a gran escala, que sí. Tiene el músculo financiero para construir infraestructura, infraestructura de uso público además. Pero que también cuando hay el pequeño y el mediano formalizado, paga regalías, paga impuestos, genera empleo a su escala, a su nivel, y entonces es una actividad en el territorio virtuosa, no solamente por el impacto directo que tiene, sino el indirecto. Silverio lo mencionaba ahora, jalona otros sectores, tiene una cantidad de proveedores, que si los proveedores contrata mano de obra local, que si los proveedores por las exigencias del sector no están capacitados, tiene capacidad para formar y educar a lo que necesite y jalona todos estos otros sectores, encadenamientos productivos. Vamos a hacer un ejercicio. Somos sector minero. Y entonces se abre la discusión de la delegación de competencias. Entonces llegó el momento de empezar a pedir, o sea, se abre una ventana de oportunidad única para que nosotros digamos qué competencias deberían pasar a las regiones. Entonces ya sabemos, delegación
de delegación del asunto minero, de la administración del recurso minero a nivel departamental. O sea, no quiere decir que no siga siendo un recurso nacional, no quiere decir que no sea. De hecho, la Corte ha dicho, lo rige el principio de coordinación y concurrencia. Sí, entonces, no es que cada uno haga lo que quiera. Este es el momento, a eso quería decir. ¿Ustedes creen que el momento de esta reforma, de esta ley que se viene de competencias, pueda ser un buen momento para incorporar los principios de coordinación y competencia con? Es muy sencillo. El Estado Nacional. Complementaria de competencia. Coordinación y concurrencia. El Estado Nacional Central regula y supervisa. En cualquier sector. Ejecuta. Diseña la política macro que lleva a la regulación, ¿correcto? Correcto. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo establece los lineamientos de la política minera. Y supervisa, es el que hace acompañamiento para que las personas, los entes territoriales, las autoridades políticas locales cumplan lo que tienen que cumplir. Esa es la esencia de cualquier Estado contemporáneo. Lo ideal es que no ejecute y que si hay que intervenir como administrar o promover un recurso natural como este, que lo haga. Intervenga, exacto. Esa palabra intervención es clave en un momento dado. No es la regla general. No, pero a ver, es que intervenir en la economía hoy en día, Silverio, también es regular y supervisar. Es una manera técnica desde el punto de vista, de intervenir. Sí. Pero intervenir ya como actor, que es lo que me imagino que tú quieres decir, como administrador de los recursos, que da la licencia, que la quita, que la condiciona, que impone una cláusula social de contratación, por ejemplo, local, que acompaña las capacitaciones. Eso sin duda debe ser local, sin ninguna duda. Y quien genera esa riqueza, para terminar el cuadrito, debe ser el sector empresarial. Bueno, yo quiero terminar diciendo que esta reforma al sistema general de participaciones... el cuadrito de Claudia. Me dicen si está enfocado, listo. Esta reforma que acaba de pasar en el Congreso es el principio de, ¿sí? Porque tiene que ir muchísimo más allá. Tiene que acomodar una serie de intereses entre los entes, entre los sectores, ¿sí? Entre los temas. Te voy a mencionar uno muy importante, Silverio. Estábamos diciendo, ¿qué impacta eso? Bueno, que tiene que disminuir en su tamaño el Estado Nacional Central y dedicarse a lo que sabe hacer, que es diseño de política, regulación y supervisión. Pero el reto es no desfinanciar otros sectores que sí son de competencia del orden nacional: defensa, relaciones internacionales, justicia, algunos temas sociales. O sea, ese es el reto. No, es que es como en cualquier, como diría el chiste de los de Mackenzie. Pues reduzca egresos y aumente ingresos. Pero, mire, esto no puede llevar. Mire, en Colombia se han hecho 18 reformas tributarias nacionales en los últimos 25, digámoslo, años. Y se ha hecho una reforma tributaria a nivel local, que es la Ley 14 del año 1973. No se ha hecho ninguna más. Y eso lo que ha significado es una centralización, un retiro de recursos locales en favor de la nación. Pero esto no puede llevar que decir, bueno, como vamos ahorita a tener nuevas competencias, entonces hagamos una reforma tributaria local para financiar redistribuir recursos. Sí, correcto. Eso es un punto, digámoslo, súper fundamental, porque yo ya estoy viendo, finalmente los ministros más de Hacienda, deuda o más reformas tributarias para financiar lo que queda del orden nacional. Eso no es impresentable. Así. Listo, vamos a hacer el cierre con la pregunta de Silverio. Ay Dios, ¿cuál es? No sé, Silverio, pues no sé, siempre va a preguntar para el cierre, a ver, digamos. Bueno, la pregunta es ¿quién es Silverio? En función de lo que está pasando en el sector, digámoslo, minero. Estos datos que nos presentan de la oreja minero es brutal, sobre todo. Hay un punto que dice, ¿usted considera que los conflictos alrededor de la minería en el último año han aumentado, han disminuido o están igual? Sí. 79%, ¿sí? 71% de los directivos dice que han aumentado, y frente al 79% anteriormente. Y en el caso de las autoridades de gobierno hay un reconocimiento también. La mitad de los funcionarios
del gobierno dicen que también ha aumentado el conflicto. Yo creo que... Pero menos que el año anterior. Sí, bueno. Yo creo que eso es importante. Pero finalmente, pues uno sabe que el uso y el abuso de la estadística da para todo, digámoslo. No, pero sí, pero sabe, creo que el conflicto se ha agudizado más. Pero sabe que yo creo que, bueno, puede que los conflictos se hayan agudizado. Se han agudizado, pero no para el sector minero. ¿De qué? No, pero para los otros sectores sí, mucho más fuerte. Pero hay, el sector minero siempre ha tenido conflictos. Siempre ha sido parte de este chicharrón. Desde el punto de vista social, económico, ambiental, etcétera. Yo creo que es un sector, eso no lo vemos hoy porque estamos muy encima, pero Jaime, usted me va a entender, pues y Silverio también, el sector minero energético ha aprendido a consensuar y hablar en los territorios. Plan Buriticá, los que están ahora en Ari Mining están con un proceso de diálogo impresionante. Mineros ha adoptado también ese proceso. La industria del gas. Haber sacado ese rejón las 200 consultas previas, o no sé, 200, 300, cientos de consultas previas en 3 años, eso es una proeza. Y en el sector energético está igual, Silverio. O sea, yo creo que los empresarios colombianos del sector minero energético han entendido que esto ya no es como antes, que esto no es unilateral, que esto no es agradézcanme que genero empleo y pago impuestos. Muy importante. Eso que acabas de decir es súper fundamental. O sea, que aquí ya el poder de las comunidades y de los otros grupos de interés está fraccionado y que lo que estamos buscando son espacios de diálogo que se están abriendo, no siempre, muchas veces, eso evoluciona también. Al principio no, pero es que si yo consulto el tema de consulta previa o yo también abro espacios de diálogo, si el espacio de diálogo es escuchar, tomo atenta nota y después me voy y hago lo que quiero. Tampoco es decir lo que yo pienso para que estén advertidos, no, es co-construir, es buscar consensos, es construirlos conjuntamente. Pero institucionalmente yo sí creo que hay unos huecos, total. Digámoslo. No, eso es una buena práctica, eso no es un tema institucional. O sea, lo que pasa con este decreto de las reservas, total. Sí, eso es un tema, por favor. Distritos mineros, por ejemplo, es una vaina súper unilateral que le pega a todos los territorios y que como muchas cosas de este gobierno, y hay que decirlo pues con todo respeto, pero con toda honestidad, está cargado de una ideología a favor de unos sectores y en contra de otros. Pero yo sí creo que sí hay un sector que ha aprendido a hablar y a buscar consensos en lo territorial, ha sido el sector minero energético. Listo, qué buen capítulo, ¿no? Y además nos cayó de perla la invitada con el momento que estábamos hablando, ¿cierto? Sin la menor duda, o sea, sí. Y la brújula minera está cumpliendo 10 años. Una invitada esquiva, ¿no? Tenemos que reconocer. Y como la brújula minera, el GDIAM, la organización que represento, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, también está cumpliendo 10 años. 2 ideas exitosas en el mismo año. Ese tema, el GDIAM, podría ser también... O sea, es que yo sí creo que este tema de diálogo y de conflicto, invítenme conflicto y diálogo, yo sí creo que podría ser, incluso traer de pronto voceros. También de nosotros tenemos, pues el GDIAM tiene representantes étnicos, afros, de la comunidad, de participación, ONG sociales, exministros, empresarios de pequeña, mediana y gran escala. Bueno, y al fin hubo un foro en favor de la descentralización efectiva, no de la descentralización carreta y narrativa. Últimos mohicanos, aquí somos nosotros tres. ¿Cómo le llamamos a este capítulo teniendo en cuenta que es que estamos de acuerdo en que el sistema general, la reforma al SGP es positivo para la minería? Bueno, descentralización y minería van de la mano. Largo, pero nos inventamos algo más corto. Descentralización y desarrollo minero territorial. Sí, listo, vámonos por una cosa así. Listo. Creo que todo está saliendo muy bien y muchísimas gracias a todos, a Claudia por estar acá, a Silverio, y bueno, los esperamos en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo lo traeremos para comienzo de año a Juan Daniel Oviedo, que nos va a hablar un poco de numeritos, qué es lo que le gusta a él y el efecto de la minería en el ingreso. Para el exterior, para nuestra audiencia en Ecuador. ¿Quién es Juan Gabriel Oviedo? Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, actualmente concejal de Bogotá, candidato a la alcaldía de Bogotá. Candidato a la alcaldía de Bogotá, está de candidato a la presidencia. No sé. Todavía no se puede decir candidato, sino precandidatos, todos son precandidatos. Y bueno, lo vamos a tener aquí para comenzar el año. Excelente persona. Y además un ser humano fantástico. Bueno,
Gracias a todos, gracias a Luis Infante, nuestro productor, y nos vemos en el siguiente capítulo de Brújula para un Mundo Minero. Y una feliz Navidad y mucha prosperidad y éxitos en el año 2025. Lo mismo. Gracias. Chao. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.